hecho referencia a Nicaragua, a Venezuela con preocupación. Nos parece que ha sido una señal relevante. Y la otra, viniendo también de otro discurso presidencial, esta vez desde Colombia, del flamante presidente Iván Duque, que marca la semana con el abandono de UNASUR, algo que seguramente va a marcar la agenda de la región, concretamente de los países vecinos. Y en el país hemos estado marcados sin duda por la renuncia del presidente del Senado, Gringo González, que pese a su discurso leal con el presidente Evo Morales, ha dado paso a una serie de interpretaciones y de especulaciones. Hay hasta medios que han informado sobre hipótesis en torno a lo que hay detrás de esta renuncia. Estamos esperando siguiente capítulo, pero por lo que marca el discurso de Gringo González, no hay quiebre, no hay enojo, sí hay un cambio que veremos cómo se va a plasmar en el futuro. La inauguración de la Casa Grande del Pueblo, que también ha generado muchísimo debate. Nuevamente este país polarizado se divide entre quienes dicen que es una gran muestra de mal gusto, de desperdicio de recursos, y otros que dicen que era hora de tener una nueva Casa del Pueblo. Este tema será abordado por Lucía Sauma en una mesa de debate en el segundo bloque, así que la invitación ya desde ahora para que usted se quede con nosotros. En economía pongamos atención porque se ha lanzado ya este perdón tributario todavía en manos de la Asamblea Legislativa. La idea es recaudar por deudas y plantear algunas condiciones que puedan resultar interesantes. Esperamos la luz verde de la Asamblea Plurinacional. Y en economía también nuevamente tensión con la empresa española, el caso BBVA. Los elementos de defensa de Bolivia ante la CIAD es el elemento que ha marcado en economía. Y hay algo que no olvidamos, que había comenzado ya la anterior semana, el famoso robo de la medalla presidencial, un robo durante 16 horas. Finalmente la policía encuentra la medalla presidencial. Conocemos esta historia que yo les comentaba la anterior semana. Está para la ficción, el bastón de mando en una maleta, la medalla en la mochila en una bolsa de plástico, y el encargado, un joven militar, que la deja en su coche. El coche es abierto, se roba la medalla aparece horas más tarde en el patio de la iglesia de San Pedro, después de haberse también generado una serie de hipótesis. ¿Por qué tocamos este tema? Porque posterior a la resolución de esta historia se abre un debate que está latente en el país, y es que las Fuerzas Armadas perdieron esta vez la medalla, quedaron mal. Detrás de esto está las bajas en las Fuerzas Armadas, Salvatierra como nuevo jefe de la Casa Militar, porque no podía quedar así, no podía quedar impune este hecho. El presidente Morales ha pedido un castigo, y obviamente la policía, que ha hecho muy bien su tarea porque encontró a las 16 horas la medalla. ¿Qué es lo que se está debatiendo y que queremos nosotros debatir en esta mesa en los próximos minutos? Hay una tensión entre Fuerzas Armadas y policía. Yo diría de entrada que sí hay una diferencia, hay un camino paralelo, no siempre cruzado, entre estas dos instituciones que hacen al país. Para esto hemos invitado a dos voces que garantizan, por un lado, la pluralidad en este programa y por otro lado, el carácter específico. Quiero dar la bienvenida a Gabriela Reyes. Primera vez que yo la entrevisto, muy joven. Gracias por estar acá, Gabriela. Usted es criminóloga, especialista en seguridad ciudadana. Yo me imagino que no debe tener mucha competencia porque pocos deben tener esta formación. Gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto además estar contigo esta noche. Y es un gusto también estar junto a Samuel Montaño, a quien ya había yo entrevistado. Usted es conocedor en temas de seguridad y defensa. Yo le preguntaba hace unos minutos qué formación tiene usted. Ha trabajado y se ha formado en tecnología militar. Sí. Algo específico también, ¿no? Sí, especialmente en el desarrollo de ingeniería de armas y la oportunidad de haber trabajado mucho con la parte analítica de la OTAN durante varios años atrás, y con la James Defense de Inglaterra, ¿no?, con la que actualmente trabajo en los temas
de tecnología militar. Y cada vez que se habla de armas por A o Z, decimos, Montaño, hay que llamar a Montaño, dicen los colegas. Bueno, ¿qué sucede entre las Fuerzas Armadas y la policía? Me animo a decir, ustedes me dirán si me paso un poquito de la raya en ciertos lugares comunes. Me animo a decir que la policía es una institución que ha estado más marcada por cierta austeridad, tienen salarios más bajos, de pronto la gente que conforma la policía viene de sectores más populares, mientras que en las Fuerzas Armadas hay un perfume más fino, comenzando con los salarios, siguiendo con los privilegios, con el trato que ha tenido a lo largo de la historia. Ese es un poco el imaginario, así percibimos en las aceras la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Son fantasmas, Samuel? No, en realidad el trato que se le da a las Fuerzas Armadas, no solamente en Bolivia, sino en países semejantes a Bolivia, es dependiendo de cuánto usted necesita de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del apoyo que necesita un gobierno. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre Fuerzas Armadas y policía? El lugar común es que las Fuerzas Armadas van de la frontera hacia afuera y la policía garantiza la seguridad de la frontera hacia adentro. Así es, esa es la definición simple que dicen que las Fuerzas Armadas son para la seguridad externa y en casos muy extremos para una intervención interna, en caso de guerrillas, etcétera, etcétera. Y la policía es para la seguridad interna, pero detrás de esto hay un análisis un poco más complejo, porque si bien ambas instituciones son inherentes a un Estado, pero son instituciones distintas, para mal o para bien, pero son distintas, ¿no? En su formación especialmente, la formación es bastante distinta porque el militar está instruido para la guerra, está instruido para matar. Sí o sí tiene que eliminar a un enemigo, cualesquiera sean los métodos a utilizarse. En cambio, el policía es más un ámbito civil, está instruido para hacer la paz dentro de un conjunto civil. Es prácticamente un protector, es un escudo. Las Fuerzas Armadas en cualquier parte del mundo son confrontadoras, son de violencia, están hechas para eso. Entonces, dependiendo de su poder que tengan y de la nación donde estén actuando, es que se les puede dar cierto estatus, ciertos privilegios, porque en alguna medida, hoy en día, desde hace unos 30 años, las Fuerzas Armadas, incluidos los países de la OTAN, se han convertido como un pilar para sostener políticas de gobierno, ya sea agresiones externas o controles internos. Y eso, en alguna medida, algunos ejércitos, especialmente en América Latina y en el África, disculpen si peco sobre que he sido testigo en varios países en el África, por ejemplo, hay tanta inestabilidad política como en América Latina, que los golpes de Estado, por ejemplo, aún son muy comunes en el África, y los militares han entrado a una situación de decir, entre comillas, nosotros somos determinantes en la política de un país, inclusive en la política de algunas potencias, y nosotros decidimos el gobierno o no decidimos el gobierno, y esto nos da unos privilegios que incluso los convierte en chantajistas. ¿Por qué les digo esto? Un ejemplo acá en Bolivia. Recordemos los sucesos de febrero de 2003, que en alguna medida las Fuerzas Armadas, quieramos o no, le salvaron la silla presidencial a Sánchez de Lozada. Y Sánchez de Lozada cometió un error, que debido al actuar de las Fuerzas Armadas, con o sin razón, pero tenían que cumplir una misión, ¿de acuerdo? Pero debido a esto, cometieron el error de darles una especie de aguinaldo a todos los militares, incluidos agregados militares. Y esto los ha convertido en una especie de chantajistas, es decir, yo soy importante, yo les salvo la silla presidencial o la situación a cualquier gobierno, pero me tienes que dar, me tienes que dar ciertos privilegios específicos. Pero convenimos entonces en esta diferencia policía-militar, donde usted pone un acento radical, que es Fuerzas Armadas formadas para eliminar al enemigo en un perfil más violento, mientras que la policía, según su definición, estaría más enmarcada en el orden, casi más enmarcadas en los derechos humanos, que yo lo pondría entre comillas. A ver, Gabriela, ¿usted está de acuerdo con todo esto que dice Samuel? Yo creo que es importante para entender esta relación tensa que hay hoy día que se nota, ¿no?, hoy día entre la policía y las Fuerzas Armadas, entender un poco de la historia de Bolivia, ¿no? Cómo más allá, al margen de la definición normativa, jurídica, de las funciones que se les da tanto a la policía como al ejército,
ambos han sido históricamente inducidos a cumplir tareas exclusivas o inherentes a la coyuntura política, ¿no? Tanto en dictaduras como en democracia, como que se han diseñado proyectos institucionales impropios a sus funciones primarias. Entonces, un poco lo que yo percibo es que existe o ha existido históricamente una disputa por espacios de competencia fundamentalmente vinculados al control social. Doy un ejemplo. El ejército ha extendido sus funciones a las del orden público, una función que es de la policía, argumentando que toda forma de desorden social atenta contra la seguridad interna del Estado, ¿no? Entonces hay una distorsión ahí de sus competencias, es decir, el ejército tratando de hacer tareas policiales. Por otro lado, la policía, subordinada muchas veces al ejército, sobre todo en las dictaduras, coexiste de manera desplazada de la función del orden público, porque obviamente los militares tratan de hacer sus funciones, pero cuando, digamos, retorna la democracia, por ejemplo, se desplaza o hay una coyuntura que es un poco adversa política a las Fuerzas Armadas, la policía plantea siempre, o sea, volver a ser autónoma, reapropiar sus funciones, pero muchas veces intenta ampliar sus competencias al ámbito de la seguridad interna, un campo de policía. ¿Usted siente, Gabriela, que no es autónoma? Me parece otro punto interesante también, esta subordinación o no, refiriéndonos a periodos, a momentos específicos, pero luego queda, ¿no? O sea, ya te quité tu habitación en determinado momento, pero ya me la quedé y esto como que se institucionaliza. ¿Estará hoy la policía subordinada a las Fuerzas Armadas? No, hoy no hay ninguna subordinación a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, sí yo veo que hay todavía campos de conflicto, ¿no? Uno es obviamente el histórico, vinculado específicamente a las competencias. Luego hay otro específicamente, y algo que ha cambiado desde el gobierno del presidente Morales, ha sido la lucha contra el narcotráfico. Antes las Fuerzas Armadas, los militares estaban en la lucha contra el narcotráfico. Hoy en día tienen dos tareas únicamente, una es la de sacar la hoja de coca y la otra es el control del espacio aéreo. Pero había también como una cierta, digamos, pelea por fondos, porque obviamente la cooperación internacional, sobre todo Estados Unidos, daba mucha plata a la lucha contra el narcotráfico. Había una pelea por logros, por éxitos, hasta por fracasos, ¿no? O sea, nunca ha llegado a una violencia, pero siempre como una competencia, digamos, ¿no? Esto obviamente ha calmado el momento en que se toma la decisión de sacar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el narcotráfico. Y el otro campo de conflicto que yo veo hasta el día de hoy es el tema de la seguridad ciudadana. Lamentablemente la policía goza de una baja confianza de la ciudadanía. Aproximadamente solo 3 de cada 10 dice que confía en la policía. Entonces tienes una cierta, yo no sé si es una demanda social, pero por lo menos vemos a políticos como el diputado Monasterios que dice no, las Fuerzas Armadas tienen que estar en la calle, claro, tienen que, claro, ¿no? Y bueno, lamentablemente si uno no conoce la historia de la relación entre la policía y las Fuerzas Armadas, creo que ese es un pedido un poco irresponsable que genera conflicto, ¿no? Ahora, sobre esta percepción, yo no sé, a ver, hablo mal de mi marido porque vivo con él. Me parece que un poco podemos plantear esta imagen en la medida en que pedimos a la policía porque convivimos con la policía y sabemos cuando nos paran en el auto y queremos nosotros dar la coima y la policía acepta o no acepta, o cuando marchamos o cuando estamos en las calles, sabemos, está el policía ahí, no tenemos ese contacto con las Fuerzas Armadas. Me pregunto si la gente tiene una imagen positiva de las Fuerzas Armadas. No, la imagen de las Fuerzas Armadas hoy en día no es muy buena, incluso dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Con los últimos acontecimientos que hemos tenido desde la pérdida de la medalla presidencial, hay incluso, nosotros hace poco hemos hecho con la James Defense de Inglaterra una especie de censo en la población, en La Paz, en Colombia, en Ecuador, en el Perú, sobre las proyecciones del servicio militar. En nuestro medio la mayor parte de la gente ve muy mal a las Fuerzas Armadas porque hasta el día de hoy son casi 40 conscriptos y premilitares que han muerto o han sido maltratados y no hay un solo militar sancionado. Absolutamente. Y la única victoria militar que hemos tenido frente a la guerrilla del Che Guevara se ha convertido en una derrota desde que curiosamente nuestros generales aceptaron que se les imponga la famosa arenga Patria o Muerte que viene desde Cuba. Esa ha sido una derrota magistral para las Fuerzas Armadas, pero muy sometidas al contexto del actual gobierno, porque
yo te voy a dar, como se les da muchas cosas a las Fuerzas Armadas, pero tú tienes que estar a mi lado, ¿no es cierto? Y así están funcionando así. Y hay que aclarar acá que el militar no es policía y el policía no es militar. Tener a las Fuerzas Armadas en las calles es algo muy delicado, porque si bien la policía está preparada así para el orden interno, para el control de la criminalidad, esa es su función. En cambio, las Fuerzas Armadas no tienen los instrumentos para combatir el crimen, ni conocen incluso de leyes, pero sí tienen la capacidad de poder de fuego, la capacidad de masa de poderse movilizar y poderse movilizar en las zonas rurales. La policía no. Pero en caso muy extremo, como en el de Colombia o en el Perú, por ejemplo, de lucha interna contra grupos guerrilleros, una delincuencia extrema como en El Salvador, por ejemplo, sí pueden llegar a coordinar. La policía puede poner todos los instrumentos de la lucha contra el crimen porque tiene los instrumentos. Ahí yo, mil disculpas, ahí yo también además añadiría que se ha demostrado estos últimos años que cuando a las Fuerzas Armadas les pones a hacer algo que no es de su competencia, que no están formados, lo hacen mal. Lo hacen mal. El ejemplo está en este rol productivo que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta empresa constructora del ejército que ha fracasado, ¿no? Creo que ha durado 2 años y ahora tenemos una deuda de 60 millones. Lo mismo con el TAM, ¿no es cierto? No solamente sí. O sea, han tratado de entrar al negocio del transporte aéreo y ahora tenemos como una deuda de 65 millones. Eso es consecuencia. Más allá de la medalla. No solamente eso, sino, por ejemplo, Transportes Aéreos Militares, que se ha convertido en una empresa comercial que no es su esencia, no es su misión. Sí. Y además que tienen creada, por ejemplo, la Fuerza Aérea, una empresa, Transporte Aéreo Boliviano, una empresa descentralizada que, mire, yo estando en Estados Unidos hablando con miembros de la Fuerza Aérea Norteamericana, se sienten sorprendidos y me mostraban en el aeropuerto de Miami cómo tu Fuerza Aérea, me dice, opera 2 enormes cargueros de DC-10 que hacen carga fuera de tu país y ustedes no tienen ni para derribar, discúlpenme la expresión, una paloma, me decían. Pero les permiten a los militares hacer este tipo de comercios. ¿Qué hacen los militares administrando un hotel aeronáutico? ¿No? ¿Qué hacen incluso haciendo disfunciones que no les corresponde y han fracasado obviamente porque no es su misión? Y gracias, Samuel, por señalar, en primer lugar, porque forma parte de nuestra posición editorial, los abusos innumerables y dolorosos a conscriptos en el servicio militar, además muchos muchachos que vienen de hogares humildes, que han sido violentados, que han sido torturados, han perdido la vida en casos sin resolución, sin sanción, porque pareciera que hay una burbuja ahí donde no se someten a la justicia del resto de la población. Lo subrayo y lo vuelvo a subrayar porque es parte de nuestra posición editorial, y lo que ustedes dos acaban de decir a coro, y es estas tareas disfuncionales de las Fuerzas Armadas. Corrupción. ¿Son corruptas las Fuerzas Armadas y la policía? Sí, son. Actualmente tanto Fuerzas Armadas como Policía han entrado a ese tren de corrupción, porque bueno, si tenemos lamentablemente, y hay que decirle a un presidente que yo le meto lo más y que los abogados lo arreglen, y todo lo que estamos viendo ahora, entonces ni policías ni militares no tienen ahora un límite, porque saben que son 2 instituciones pilares fundamentales de apoyo al gobierno, a las políticas que está implementando. ¿Más las Fuerzas Armadas que la policía para sostener un gobierno? Sí, yo diría ambos en su terreno. La premilitar es un negocio redondo. Los cascos azules es otro negocio redondo. Sí, no, pero para mantener un gobierno, ¿no? Es decir, si usted fuera presidente, ¿mimaría a las Fuerzas Armadas? Samuel Montaño, presidente. Espero ¿mimaría? No nunca. No, y además, también aquí hay que subrayar lo siguiente. Esta rivalidad de la policía, que también se está dando en el Paraguay, en el Portugal y España, nace a partir de 1952, cuando policías acá, los carabineros, derrotan o ayudan a la derrota del ejército, ¿no es cierto? Y se imponen junto con las milicias. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Fuerte Sherman, allá en la Escuela de las Américas, y los mejor preparados por los norteamericanos en el Comando Sur eran los militares bolivianos, porque les daban los ejemplos, decir, miren cómo los han humillado los mineros, los campesinos y los policías bolivianos. Y nuestros militares regresaban con la idea de que el enemigo número 1 es la policía, el enemigo número 2 el universitario, el minero y el campesino. Entonces desde ahí se mantiene la rivalidad entre policías y militares hasta el día de hoy. Gabriela Reyes, usted mañana presidente, yo su ministra de gobierno. ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas y la policía? Bueno, yo creo que es importantísimo primero y siempre, y soy todo el día digo de la importancia de poder reformar tanto la policía como las Fuerzas Armadas.
Segundo, veo que un factor que genera mucha sensibilidad entre ambas, y sobre todo desde el lado de la policía, yo he estudiado mucho más la policía que las Fuerzas Armadas, es el tema de los sueldos. Y ventajas que vienen, obviamente, desde gobiernos anteriores, ya desde los mismos gobiernos, de los militares, de los golpes de Estado que se les ha dado, que es muy difícil. ¿Y cómo están los sueldos en la policía? Yo justo, ya le puedo decir que son menores que en las Fuerzas Armadas. Sí, justo he buscado un dato que salió en página 7, porque los sueldos de las Fuerzas Armadas tengo entendido que no son públicos, del noviembre del 2017, y dice que el general de las Fuerzas Armadas gana 18.800 más o menos bolivianos, y el comandante general 15.600. Y un sargento inicial, que es digamos el rango más bajo de las Fuerzas Armadas, estaría ganando como unos 4.300 bolivianos, y un policía, que es el rango más bajo, 2.260. Es decir, hay una gran diferencia entre los sueldos. Ahora, algo que yo veo que se ha hecho últimamente, los últimos años, ha sido tratar de reducir esa brecha un poco, ¿no? Equipando a la policía, dándole un 10% del IDH, dándole doble complemento alimentario, víveres, pero no es suficiente. Creo que todavía hay que, obviamente no se les puede subir a los policías los sueldos muy rápido, porque implica mucha plata, mucha carga para el TGN. Estaba leyendo que más o menos en Bolivia por un militar que hay 7 policías. Claro. Entonces mucho, pero ser creativo, ¿no? Buscar un modo en que hacer valer más el sueldo de los policías, ¿no? Y no solamente salarios, sino ponerse a pensar también en las condiciones de los policías. Oiga, Samuel, si yo gano 2.000 bolivianos, tengo 4 hijos, mi esposa está en casa, estoy controlando tránsito, y una señora se pasa en rojo y me muestra un billete de 100 bolivianos, bueno. Ufa, qué difícil, qué difícil. Mire, pero lo que quería decir también es que no solo pensemos en los sueldos de los policías, es decir, aquí parecía que ya tampoco son ositos de peluche, hay policías, y les voy a dar en la razón, con información confirmada, por lo menos de la última semana, 36 policías involucrados en hechos delictivos. Entonces sabemos de policías que están inmersos en actividades delictivas, entonces corrupción, conviven y a veces muy bien con redes delictivas, por eso hasta hay hipótesis sobre la pérdida y el encontrar la medalla. Vean ustedes que cuando hay casos de corrupción muy sonados y que involucra a la policía, son más duros con la policía que con los militares. Tenemos militares, por ejemplo, los que han entregado los misiles chinos, que prácticamente los han perdonado. No tenemos el privilegio de las Fuerzas Armadas, que se jubilan con el 100% de su salario, y además están 5 años en la reserva activa. Yo no entiendo eso de reserva activa, 5 años ganando el salario sin hacer nada. Los policías reciban también esa reserva activa de los 5 años. No debería ser, porque ya cumpliste tu servicio. Claro. Ya cumpliste pero obviamente lo de la jubilación es una herencia también, ¿no? Que pesa mucho. Sí. Realmente hoy en día pesa mucho, porque ni siquiera nosotros recibimos esa jubilación. Nosotros estamos al 70% y solo los militares al 100%. Y fíjense que también hay una doble capa, tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía. Están los gatos de Angora, los generalotes, ¿no es cierto? Y los que están viendo el tránsito. Pues. Y claro, yo soy de la idea además de que sí o sí nuestra policía la tenemos que desmilitarizar, porque la policía marcha como el ejército, hace el paso de parada, llegan a generales que no deberían ser rangos más asequibles a la sociedad civil, actúan como militares y ya se forman en realidad como militares. ¿Usted cree que hay una militarización de la policía? En gran parte sí, de la policía hay una buena militarización y deberían ser completamente distintos. La policía además cubre un ámbito mucho mayor y más profesional que el ejército, porque en una sociedad un policía se enfrenta a distintas personas, puede ser un loco, un asaltante, un histérico, distintas situaciones que tiene que tener un profesionalismo psicológico, un perfil inclusive para actuar dentro, y es mucho más un policía está en la capacidad de dar la otra cara de la mejilla, porque es agredido físicamente o verbalmente por toda clase de gente en la sociedad, y esa parte que es difícil para la policía es imposible para el militar.
Es imposible. El militar tiene su función, está formado para matar, para la guerra, etcétera, etcétera. No está para cubrir las misiones de la policía. Ahora, ojo, nuestra Constitución ya marca que nosotros no estamos ahí ni para las guerras ni para las violencias, pero yo no sé si los militares han leído esa parte. Sí, pero también el otro lado de la balanza, si bien somos, entre comillas, un país pacifista, algo que por si acaso Naciones Unidas no lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque Bolivia es el país en América Latina con el mayor índice de golpes de Estado, guerras internacionales, convulsiones internas, ¿no? Y si bien somos supuestamente pacifistas, pero no significaría que tengamos un sistema de defensa para mantener nuestra neutralidad o pacifismo, como el caso de Suiza o de Austria, por ejemplo, ¿no? O del Japón, que si bien se han declarado pacifistas hace muchos años, pero tienen un buen ejército, un servicio militar y una industria de armas para defender precisamente esa suposición. ¿Hacia dónde movemos las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Usted le simpatiza más las Fuerzas Armadas o la policía? No, la policía. Trabajo más con la policía, conozco más a la policía por dentro. Yo creo que es importante también dejar claro que hay muy poca investigación. Es como pareciera que se asume o que ya nos hemos acostumbrado a esta tensión que hay entre policías y militares. Y creo que hay muy poca, yo estaba buscando, ¿no?, investigaciones, y hay muy poca investigación. Se conocen muy poco las razones, digamos, más allá de estas que podemos nosotros ver. Creo que sería importante al momento de pensar cómo queremos que sea nuestras Fuerzas Armadas y también cómo queremos que sea nuestra policía, estos temas de, digamos, de zonas grises que hay entre ambos, ¿no? Con una mirada histórica larga, con una mirada sociológica. Además, pensando en las hay que ponerlas en el diván a las dos, ¿verdad? Si bien en la Constitución no se ha cambiado nada de la anterior Constitución, de las funciones, ni tanto de las Fuerzas Armadas ni de la policía, yo creo que hoy en día se le está tratando de dar a la policía un rol más social, más comunitario, que esté más acercado a la comunidad, pero pues eso también se tiene que reflejar en su institución, en su estructura, en su formación, y creo que si bien se han hecho algunos esfuerzos, todavía falta mucho. Me tengo que ir. ¿Su favorita son las Fuerzas Armadas? No, en ninguna parte del mundo. Gracias a las experiencias que he tenido de conocer muchos militares en el mundo, llego a conclusión. Mientras más los conozco, dice. El peor invento es el militar. El militar siempre va a tener un enemigo, pero lamentablemente para muchos en el mundo son necesarios. Muchas gracias, Samuel Montaño. Gracias, Gabriela Reyes, por haberme ayudado a comprender mejor este tema. Por la oportunidad. Gracias a ustedes. Enseguida viene Lucía Sauma a hablar de otro tema. Ahí usted, ¿le gusta la Casa del Pueblo? ¿No le gusta la Casa del Pueblo? ¿La va a defender? ¿No? ¿Qué es lindo? ¿Qué es feo? ¿Qué es útil? ¿Se ha desperdiciado el dinero o no? En minutos. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. El 26 de septiembre del 2017, el gobierno del presidente Evo Morales promulgó la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para personas con discapacidad. Esta ley establece de manera obligatoria la inserción laboral